ante la diferencia de recursos que era evidente, un estadio 1 repleto, el Audax hizo un buen partido en pasajes, luego lo terminaron metiendo en un arco, cuando trataba de dominar nuevamente el mediocampo y tratar de acercarse a la portería rival, le meten el segundo y ahí se acaba la historia, pero no fue un equipo que se fue a replegar, no fue un equipo que mostró una incapacidad de desarrollar acciones ofensivas, por el contrario, me parece que fue un digno partido y fue eliminado porque Estudiantes jugó mejor, tiene más plantel, fue más profundo y definitivamente lo pasaron por un gol nada más. Pasa, buen día, abrazo para ti. Ahí, estás muteado todavía. Vamos. Vamos, tenía que meter un muteo. ¿Cómo están? Con todo. Buenos días, sí, muy buenos días. Bueno, cada vez más cerca del Superclásico, ya vamos a analizar varias cositas de ambos equipos. Yo no sé si la predisposición de Audax fue replegarse o derechamente lo que siempre hablamos, lo pasó por arriba Estudiantes, pero claramente no fue el Audax del primer partido. Yo creo que lo superó en todas las líneas Estudiantes. Hubo muy pocos pasajes donde Audax pudo articular a una jugada con más de 5 pases seguidos o de manera directa. Creo que en ese sentido, defensivamente, tuvo buena coordinación, tuvo un Joaquín Muñoz y sobre todo a mí me encantó el trabajo de Carlos Labrín, creo que fue uno de los buenos valores del equipo, salía jugando, elegante, personalidad, bravo, y después más en la refriega, o sea, es poco lo que pudo hacer, qué sé yo, Enrique, Rivero, Palacio peleando, pero Estigarribia que perdió más que ganó. Yo siento que en la cantidad de duelos, la verdad que no me fui a la estadística, sino que mi percepción del juego, pero en cantidad de duelos seguramente estuvo altísimo en el porcentaje de duelos ganados para los argentinos. Creo que ayer le pasaron por arriba a Audax, tampoco hay que, o sea, creo que hay que desdramatizarlo. Audax no se conformó, no se reforzó para pasar Copa Libertadores, para pelear más alto en este tipo de instancias internacionales, así que creo que hizo lo que pudo. Me quedo con lo que hizo en el primer partido, en el sentido de que internamente tú te demuestras que puedes competir, internamente, o sea, uno dice, ese tiene que ser nuestro mejor nivel, o ahí a eso tenemos que apuntar, porque todavía no gana el torneo local Audax Italiano, pero tiene muy buenos futbolistas y ayer simplemente se encontró con una cancha llena, un equipo que jugó mejor y que se llevó la llave. Es verdad, don Nicolea, yo coincido con Baza, me parece que el Audax hizo lo que pudo, tampoco se le podía pedir más. Yo creo que fue una eliminación dolorosa, por cierto, pero donde hay diferencias de herramientas y eso quedó muy claro el día de ayer. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero lo que decía Cristian, lo chequeé aquí. Dice, porcentaje de duelos individuales ganados, 54% Estudiantes. Y en duelos aéreos, 68,5% Estudiantes. O sea, efectivamente es una brutalidad la diferencia que sacó en ese ítem el elenco de Estudiantes de La Plata. Bueno, a mí me parece que esto se empezó a cocinar bastante antes, que me parece que la expulsión de Fabián Torres en el primer partido termina siendo demasiado para un Audax que probablemente perdió su mejor jugador, un poco más silencioso que quizás que un Enrique, que un Palacios, pero a la vista del resultado me parece que era gravitante la presencia del defensor audino. Eso en primer lugar. En segundo, me parece que Lautaro Palacios demuestra cuando eres un atacante de cientos de millones de dólares o uno de millones de dólares o uno de decenas de millones de dólares. Es básicamente la cantidad de veces que te vas a equivocar frente al arco cuando tengas una posibilidad cierta de anotar. Y las dos las perdió lamentablemente Lautaro Palacios y eso marca un poquito la jerarquía del jugador finalmente. Uno espera que haya otras condiciones, que evolucione y no se vuelva a perder esos goles, pero francamente es un tema que tiene que ver con la estatura de un futbolista y hoy día Audax Italiano no tenía jugadores para esa estatura internacional. Me parece que Estudiantes subió mucho y Audax hizo lo que pudo. Uy, yo tengo visiones distintas. Tú estabas moviendo la cabeza y no, me parece que no hizo lo suficiente el Audax. Era tu expresión corporal. Es
que quedé picado, porque, a ver, siento que si bien podemos compartir muchos conceptos de que el plantel de Estudiantes es superior, de que Audax intentó competir, sobre todo en el primer partido, que tuvo que replegarse, ¿no? El 54% de duelos ganados, ahí empiezo a discrepar, 54% hay un 4% de diferencia, no es tanta la diferencia que existió en el terreno de juego. Es más, los primeros 10 minutos del Audax fue el dominador del partido y tuvo 2 ocasiones, pero clarísimas de gol, no claras, oportunidades clarísimas de gol, que Estudiantes no se encontró con ese tipo de posibilidades durante el partido, y en Copa Libertadores, y yo creo que ahí es donde está la diferencia, y ahí es lo que hay que aprender. Hay que dejar de ser pavos, y me parece que los equipos chilenos terminan siendo pavos. No sé si vieron el partido anterior que se disputó entre el América de Minas Gerais con el Guaraní de Paraguay. O sea, la Copa Libertadores la terminan ganando los que están metidos en el partido hasta el último segundo, los que están metidos hasta el último minuto. Hasta el minuto 45 del primer tiempo había sido más intenso Estudiantes, pero el partido lo estaba controlando de cierta manera Audax Italiano, y a través de una pelota detenida te terminan convirtiendo el gol. Y el segundo gol también es a través de una pelota detenida, y es una viveza de Estudiantes de La Plata. Estaba a la nada de ir a los lanzamientos penales. Entonces a mí me parece que la concentración, que ese modo Copa Libertadores del que tantas veces hemos hablado, es fundamental. O sea, yo vi un Labrín, recién hablábamos de jerarquía también, y Labrín tampoco es el gran central del fútbol chileno, es un jugador que tuvo un gran momento cuando partió su carrera, después ha sido un jugador regular, que se sostiene, pero ayer vimos un Labrín de Copa Libertadores, un tipo que ganó los duelos, que guapeó, que cuando hubo que empujar y pegar una patada lo hizo, que cuando hubo que salir jugando y ser elegante lo hizo. Joaquín Muñoz igual estuvo en ese modo, pero luego jugadores como Enríquez, que fue la gran figura en el partido anterior, desaparecieron, el medio campo fue desapareciendo, efectivamente hubo bajas, pero creo que el partido lo pudo controlar. O sea, las ocasiones del primer minuto fueron demasiado claras, demasiado claras. La de Palacio sobre todo, ¿no? La primera, claro, porque hay un error del central, algo que decíamos ayer. Los centrales de Estudiantes eran algo pavo. Después fueron figuras porque terminaron controlando a los jugadores de Audax, esperando ya un poquito más atrás con el gol en ventaja. Pero cuando Estudiantes tuvo que ir a buscar el partido los primeros minutos, dejaron una cantidad de espacio. Claro, después eligen a Rogel la figura, pero los espacios que dejaron a los centros delanteros, a los dos de Audax italianos completamente solos. Lindo debate, me gustó lo que propuso Edson, porque al final hay que aprovechar otras ocasiones. No, pero es un debate futbolístico lo que estás mencionando, porque claro. yo discrepo en el control, por ejemplo, porque tú dices, controló el juego. ¿Qué es controlar el juego? Porque saquemos la posesión, porque no es yo tengo la pelota, no tengo la pelota, te estoy controlando, no te estoy controlando, que es un bonito debate. Mi sensación... Es que los primeros 20 minutos fueron muy determinantes. Los primeros 20 minutos son otro partido. Yo te diría que, no sé si llegamos a 20, pero sí, tuvo 2 ocasiones en los primeros 10 minutos, 12 minutos, y después, para mí, lo pasaron por arriba, insisto. Cuando yo digo, es que a mí los números tampoco no me voy al número, ¿se entiende? Como sí, 54%. Ahora, ¿en qué zona? Porque te puedo haber ganado 45 en zona ofensiva mía y tú me ganaste 10 es como, también es muy... Pero vamos a las ocasiones de gol del primer tiempo. ¿Qué tantas ocasiones? Claro, pero no te daba con la cabeza. No, sin duda. En ocasiones de gol, claro, tú puedes decir que tuvo 2 claras abajo, pero el gol que lo hizo. Ese es el típico partido de Copa Libertadores. Si la Copa Libertadores se juega así, muchas veces tú te repliegas. Cuando te hacen 2 goles de pelota detenida, es porque hay algo de que no. Sobre todo el segundo, porque el primero hay un mérito. Yo no hablo de la propuesta. No hablo de que haya estado replegado, no. De hecho, ayer lo hablábamos y adelantamos el partido y dijimos cómo tendría que jugar o cómo creemos que va a jugar. Y nadie dijo va a ir a presionar arriba, va a tener un alto porcentaje de posesión. Todos sabíamos. Lo dijo Ronald Fuentes, vamos a tener que ser un poquito más defensivos. Sin duda. Lo dijo antes del partido. No es replegarse, es qué hago cuando recupero el balón. Sí, yo creo que ahí hay un tema. Y el segundo es también la forma en que te vas imponiendo en suelo extranjero. Y ahí quizás no tiene que ver con cuántas pelotas divididas gané o qué momento del partido estuve con alguna posibilidad, porque a mí me parece que el Audax no se presenta en las ganchas como agrediendo al rival, como ir a comerse al rival. Me parece que entra con algún tufillo a ir a la expectativa, y eso es lo que a mí me llama la atención de este partido.
Después, a ver, y yo no lo quiero pasar por alto, pero Wilton Sampaio demostró ser nuevamente un payaso, el árbitro brasileño. Se equivocó en el primer gol 2 veces. Me parece que hay cosas que se van ganando por intensidad de la propuesta, y ahí es donde gana Estudiantes, incluso en la presión sobre Wilton Sampaio. Porque, por ejemplo, antes de los 20 minutos hay 2 codazos a la cabeza de Enrique. 2 codazos a la cabeza de Enrique. Y ni tarjeta amarilla. Y después a la primera de Audax, tarjeta amarilla inmediata, y vamos al minuto 10. Fue a buscar a Joaquín Muñoz y le dijo: apúreme. Es que ahí es donde entran otras cosas. Sabemos. Y después de la 7 hinchada de la gente, que era Pasa en extraordinario. todas las O sea, Copas era Libertadores. maravilloso. El estadio 7 era minutos maravilloso. de descuento. Ahora, Y la hay camiseta. un detalle que, para volver un poquito a la discusión futbolística, llega un minuto al final de la primera parte en que la presión ya se hace agobiante de Estudiantes, comienza a ganar muchos lanzamientos de esquina, y ahí había limitaciones evidentes en la línea defensiva, de altura incluso. O sea, Osorio, yo me recuerdo, intentó de llegar un cabezazo que no llegó, lo mismo Cenecea. Entonces, si no lo agarraba Laurín, la cosa se complicaba. No era una buena receta el esperar de que con pelota detenida y distintos córneres vamos tratando de evitar el gol. Es que ahí es donde entra lo que yo creo del plantel, de cuando tienen menos recursos, cuando no invertiste para competir a nivel internacional. Por eso no es una crítica, si al final nunca fue. O sea, uno ve, terminó el año y clasificamos a Copa Libertadores. ¿Cuál es nuestra caja? ¿Cuál es nuestra inversión? En esta pasada también cambiaron de presidente, hubo un movimiento institucional. Entonces, yo no estoy criticando, sino que es la realidad. Ahora, también comparto, si todos tenemos un poquito de razón, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero está claro lo que dice Edson. Te quedaste con la sensación de que pudiste irte a los penales y a lo mejor pasaba otra cosa. Sí, hay esa sensación también de que le competiste muy bien el primer partido. Porque hay que tener ese grado de madurez y ese grado de crítica. Pasó con Everton. Everton fue ampliamente superior en el primer partido y fue superior en el segundo, pero tampoco pudo concretar las ocasiones en el primer tiempo y después terminó perdiendo un partido de Copa Libertadores. Y eso no puede pasar. Siempre terminan siendo errores propios los que te complican. Entonces, yo creo que ahí entra experiencia y internacional. Sí, pero por eso yo destacaba lo de Labrín, que efectivamente es un jugador mayor, pero tampoco es que tenga la gran experiencia internacional, más allá de que jugó en Italia. Jugó bastante poco, hay que decirlo, también hay que reconocerlo, pero jugó en ese modo Copa Libertadores y contagiaba al que estaba al lado. Me parece que principalmente en el mediocampo, principalmente en Enríquez, que fue un jugador que destacamos mucho el partido pasado, porque en los primeros minutos Sepúlveda te metió un par de pases, una de las ocasiones claras de gol, pero después se fue diluyendo en el partido. Pero falta esa impronta, esa presencia que tú tienes que demostrar en Copa Libertadores, desde el lugar donde hacen la falta, desde el momento en el que pegan la patada, desde cómo le metes tú también presión al árbitro en el offside dudoso, porque era una jugada dudosa, estas cuestiones milimétricas también pasan, ni siquiera hay reclamos, ni siquiera hay una presión. No había también el manejo de partido ahí también hay que tenerlo. Sí, ahora, tú abriste un debate nuevo y es importante, porque ahora Estudiantes se va a enfrentar con Everton. Este Everton que derrotó a Monaga. Me imagino que estaba mirando con mucha atención Paqui este duelo, tomando algunas lecciones, pero Nico en particular, ¿ves posibilidades de Everton ante este Estudiantes, sabiendo de que la fórmula la va a repetir? O sea, te lo digo al revés. ¿Por qué Everton puede ganar? ¿Por qué Everton puede estar encima? Me parece que tiene un plantel no mucho mejor que el de Audax italiano, pero recordando que, por ejemplo, este chico Tomás Andrade, que Audax lo presentó y todo, pero llegó ayer o anteayer al Audax, eso no lo tiene Everton. Everton ya tiene el plantel cerrado, con prácticamente 2 alternativas por línea, con un delantero iluminado, como es el caso de Di Iorio, con una defensa que tiene pues que está liderada por un Barroso que no se va a checar en el Estadio 1. Me parece que en ese sentido tiene más argumentos, me parece, que el Everton. Pero obviamente todo va a depender también, sobre todo creo yo, de qué Everton vamos a ver, porque si vemos a ese Everton timorato del Monumental en la primera fecha, creo que mejor ni lo jugamos. Pero si vemos el último Everton, incluso el que jugó contra La Calera, me parece que está más cerca la posibilidad de dejar algo más. ¿Para ti, Baza? Yo creo que comparto con la visión. Uno estaba pensando en el 1 contra 1, o sea, comparando plantel de Audax y plantel de Everton. E insisto que
yo creo que está mejor conformado e invirtió un poquito más. Tiene más peso en general el equipo de Everton. Tampoco es una gran diferencia, pero me parece que tiene jugadores ya con un poquito más de peso específico, que eso obviamente te permite ilusionarte. O sea, está bien. Te tocó con Monagas, insisto, no es lo mismo que te toque con Estudiantes, no es lo mismo. Por todo, por contexto, por hinchada, por la presión que hablábamos sobre el árbitro. O sea, hay un montón de cosas que influyen. Si, aunque uno diga no, que dentro de la cancha, los elementos externos muchas veces influyen también en el desarrollo interno del rendimiento del futbolista. Pero en este caso creo que Everton a mí me ha gustado. Ayer creo que lo hablamos, ¿no? Sacando ese primer partido con Colo-Colo, ha tenido una mejoría notable en el juego. Un equipo agresivo, un equipo que va para adelante, que llega con volumen, ataca mucho por banda. Creo que apuntó muchísimo en Di Llorio, por lo menos en mi caso yo no lo tenía, no lo conocía. Me parece un tremendo refuerzo, que era un poco lo que a lo mejor necesitaba Everton. Era un equipo que replegaba, que era un poco pragmático el año pasado, o las temporadas anteriores, un poco ambiguo su manera de jugar, y creo que ahora es mucho más claro en su propuesta y tiene jugadores claves en ciertas posiciones. Y lo bueno ahí, Edson, de que ya tiene la Copa Sudamericana asegurada. Es cierto que la Copa Libertadores es más plata, más prestigio, pero acá ya el Audax se queda con las manos vacías y Everton, o Estudiantes, cualquiera de los dos, juegan Copa, ya es un hecho de la causa. Sin duda te da una tranquilidad. Ahora es el premio consuelo. Ahora hay que ver, porque más allá de la crítica que le puedo hacer a Audax Italiano, Audax demostró que un equipo que no había sumado puntos en Chile puede ir a competir con quien había ganado todos sus partidos en Argentina. Y en ese sentido, creo que Everton, un poco por lo que decía Baza, por lo que decía el Nico, tiene un plantel que marca diferencia respecto a lo que Audax Italiano. Tiene rendimientos individuales también que están en un mejor momento. El otro día no jugó Barroso y el partido de Echeverría fue más que interesante. No jugó Cueva y el mediocampo no termina teniendo una gran merma. Han aparecido jugadores jóvenes que ya dejaron de ser observados como el juvenil. Por ejemplo, Ibacache, lo que está diciendo por la izquierda y que se está juntando mucho con el Chuco Sosa. Lo que está haciendo el Topo Berrío con harta, a mí me encanta la palabra impronta, pero se nota su presencia en la mitad de la cancha. Creo que ahí es donde tiene diferencia y tiene un poder ofensivo que es distinto al del Audax Italiano. Entonces tiene que ir a pelearla, tiene las herramientas, porque además tiene una masividad popular que es distinta a la del Audax Italiano. Probablemente Sausalito va a estar con el 70-60% de su capacidad y también va a ejercer esa presión desde la localía, que siempre es muy importante en Copa Libertadores. Así que tengo expectativas con lo que pueda hacer Everton en este encuentro. Bueno, y todos tenemos una voz en